13. Un comentario personal. Bueno, ¿qué te parece? Después de leer estas páginas, de entrar y salir de las vidas de varias parejas, visitar pequeños pueblos y grandes ciudades, sentarte conmigo en la oficina de consejería y conversar con la gente en los restaurantes, ¿qué piensas? ¿Podrían estos conceptos alterar de manera radical el clima emocional de un matrimonio? ¿Qué sucedería si descubrieras el lenguaje primario del amor de tu cónyuge y decidieras hablarlo con regularidad? Ni tú ni yo podemos responder a esta pregunta hasta que no lo experimentemos. Sé que muchas parejas han escuchado este concepto en mis seminarios para matrimonios. Dicen que la decisión de amar y expresarse el lenguaje primario del amor de su cónyuge ha marcado la gran diferencia de manera drástica en su matrimonio. Cuando se satisface la necesidad emocional por amor, se crea un ambiente donde la pareja puede lidiar con el resto de la vida de una manera mucho más productiva. Considera a Raquel y Marcos. Raquel descubrió que el lenguaje primario del amor de Marcos eran parábolas de afirmación, aplicado casi siempre a algo específico. Me gusta cómo me proteges, me hace sentir amada. Esto me ayuda mucho a comprenderlo, me dijo ella. Ahora bien, eso no quiere decir que yo siempre diga lo adecuado. Aún así, el solo conocimiento de cómo es su naturaleza nos ha acercado. Raquel dice que su lenguaje del amor es el de los actos de servicio. Marcos me elogiaba por algo, debido a que sé su lenguaje del amor, y de algún modo nunca me hacía sentir tan genial. Sin embargo, cuando descubrimos que lo que yo valoraba en realidad eran los actos de servicio, incluso algo tan sencillo como el traerme el café a la cama en la mañana, nuestro matrimonio dio un gran paso de avance. Cada uno de nosotros va al matrimonio con una personalidad y una historia diferente. Traemos un bagaje emocional a nuestra relación matrimonial. Venimos con diferentes expectativas, maneras de enfrentar las cosas y opiniones en cuanto a lo que importa en la vida. En un matrimonio saludable se debe procesar esa variedad de perspectivas. No hace falta que estemos de acuerdo en todo, sino que debemos de encontrar una manera de ocuparnos de nuestras diferencias de modo que no causen divisiones. Con tanques de amor vacíos, las parejas tienden a discutir y distanciarse, y algunas hasta tienden a la violencia verbal o física en sus discusiones. Sin embargo, cuando el tanque del amor está lleno, creamos un ambiente de amistad, un ambiente que busca la comprensión, que está dispuesto a permitir las diferencias y a negociar los problemas. Estoy convencido de que ninguna esfera del matrimonio afecta tanto el resto del mismo como la necesidad de amor. La capacidad de amar, en especial cuando tu cónyuge no te ama, puede parecer imposible para algunos. Tal amor quizá requiera que nos apoyemos en nuestros recursos espirituales. Hace varios años, cuando enfrenté mis propios conflictos matrimoniales, redescubrí mi necesidad de Dios. Como antropólogo, me prepararon para examinar los datos. Decidí excavar personalmente las raíces de la fe cristiana. Examinando los relatos históricos del nacimiento, de la vida, muerte y resurrección de Cristo, llegué a considerar su muerte como una expresión de amor y su resurrección como evidencia profunda de su poder. Me convertí en un verdadero creyente. Le entregué mi vida a Él y descubrí que Él provee la energía espiritual interna para amar, aun cuando el amor no es correspondido. Les animo a que hagan su propia investigación de aquel que, mientras moría, oraba por quienes lo mataban. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la expresión suprema del amor. La alta tasa de divorcios en nuestro país da testimonio de que miles de parejas casadas han estado viviendo con un tanque de amor emocional vacío. Creo que los conceptos de este libro podrían realizar un significativo impacto en los matrimonios y las familias de nuestro país. No escribí este libro como un tratado académico que se almacena en las bibliotecas de institutos y de universidades, aunque espero que los profesores de sociología y psicología lo encuentren útil para los cursos sobre el matrimonio y la vida familiar. No lo escribí para los que están estudiando el matrimonio, sino para los casados, para los que han experimentado la euforia del enamoramiento, quienes entraron al matrimonio con elevados sueños de hacerse uno al otro muy felices, pero que en realidad en la vida cotidiana están en peligro de perder por completo ese sueño. Es mi esperanza que miles de esas parejas no solo redescubran sus sueños, sino que vean el camino para hacer realidad sus sueños. Sueño con un día en que el potencial de las parejas casadas en este país pueda desatarse para el bien de la humanidad, cuando los esposos y las esposas puedan vivir con los tanques llenos de amor emocional y logren llevar a cabo su potencial como individuos y como parejas.
Sueño con un día cuando los niños puedan crecer en hogares llenos de amor y seguridad, donde sus energías en desarrollo puedan canalizarse para el aprendizaje y el servicio antes que en la búsqueda del amor que no recibieron en el hogar. Mi deseo es que este breve volumen encienda la llama del amor en tu matrimonio y en los matrimonios de otras miles de parejas como la tuya. Escribí esto para ti, espero que cambie tu vida, si lo hace. Asegúrate de dárselo a otra persona. Me complacería que dieras un ejemplar de este libro a tu familia, a tus hermanos y hermanas, a tus hijos casados, a tus empleados, a los de tu club cívico, iglesia o sinagoga. ¿Quién sabe? Juntos podemos ver nuestro sueño hecho realidad. Preguntas frecuentes. Primero, ¿y qué tal si no puedo descubrir mi lenguaje primario del amor? He tomado el perfil de los 5 lenguajes del amor y mis resultados salen casi iguales, excepto para recibir regalos. Sé que no es mi lenguaje primario del amor. ¿Qué debo de hacer? En el libro analizo 3 métodos para descubrir tu lenguaje del amor. Primero, observa cómo casi siempre le expresas amor a los otros. Si haces actos de servicios a otros con regularidad, quizás este sea tu lenguaje del amor. Si eres consecuentemente afirmando a las personas con palabras, es probable que tu lenguaje del amor sea palabras de afirmación. Segundo, considera tus quejas más frecuentes. Cuando le dices a tu esposa, no creo que alguna vez me tocaras. Si yo no tomo la iniciativa, revelas que el toque físico es tu lenguaje primario del amor. Cuando tu esposa va de compras a la ciudad y le dices, no me trajiste nada, estás indicando que recibir regalos es tu lenguaje del amor. La declaración, nunca pasamos tiempo juntos, indica el lenguaje del amor del tiempo de calidad. Tus quejas revelan tus íntimos deseos. Si tienes dificultades para recordar lo que te quejas más a menudo, pregúntaselo a tu esposa, ella lo sabrá. Tercero, piensa en las peticiones que le haces a tu esposa con más frecuencia. Si dices, ¿me puedes dar un masaje en la espalda?, le pides toque físico. ¿Crees que podríamos salir un fin de semana este mes? Es una petición por tiempo de calidad. ¿Te sería posible limpiar tu closet esta tarde? Expresa tu deseo por actos de servicio. Un esposo me dijo que descubrió su lenguaje del amor al seguir el sencillo proceso de eliminación. Sabía que recibir regalos no era su lenguaje, así que solo le quedaban 4. Se preguntó, si tuviera que renunciar a uno de los 4, ¿cuál abandonaría primero? Su respuesta fue tiempo de calidad. De los 3 restantes, si tuviera que abandonar otro, ¿a cuál renunciaría? Concluyó que aparte de la relación sexual, renunciaría al toque físico. Podría vivir sin las palmaditas, los abrazos y sin tomarse de las manos. Estos dejaban los actos de servicio y las palabras de afirmación. Aunque apreciaba las cosas que hacía su esposa por él, sabía que sus palabras de afirmación era lo que le daban vida en realidad. Podía pasarse un día entero con uno de los comentarios positivos. Eso era lo mucho que significaban para él. No es un desatino concluir que las palabras de afirmación eran su lenguaje primario del amor y los actos del servicio eran su lenguaje secundario. Segundo, ¿qué tal si no puedo descubrir el lenguaje primario del amor de mi esposa? Mi esposa no ha leído el libro, pero hemos hablado sobre los lenguajes del amor. Dice que no sabe cuál es su lenguaje del amor. Mi primera sugerencia es que le des a tu esposa un ejemplar de los 5 lenguajes del amor, el secreto del amor que perdura. Si lo lee, es probable que esté ansiosa por decirte cuál es su lenguaje del amor. No obstante, si no tiene el tiempo ni el interés de leer el libro, te sugiero que responda las variaciones de las 3 preguntas que analizamos en la pregunta 1. ¿Cómo tu esposa casi siempre le expresas amor a otros? ¿De qué se queja con más frecuencia? ¿Qué pide más a menudo? Aunque las quejas de tu esposa a veces te irritan, en realidad te dan información valiosa. Si tu esposa dice, nunca pasamos tiempo juntos, quizás te sientas tentado a decir, ¿qué quieres decir? Fuimos a cenar el jueves por la noche. Tal declaración defensiva terminará la conversación. Si, por otro lado, respondes, ¿qué te gustaría que hiciéramos? Es probable que obtengas una respuesta útil. Las quejas de tu esposa son los indicadores más poderosos de su lenguaje primario del amor. Otro método es hacer un experimento de 5 semanas. La primera semana enfócate en uno de los 5 lenguajes del amor y trata de hablarlo todos los días. Observa la respuesta de tu esposa. El sábado y el domingo relájate. La segunda semana, de lunes a viernes, enfócate en otro lenguaje del amor. Continúa con un lenguaje diferente, cada una de las 5 semanas. En la semana en que hables el lenguaje primario del amor de tu esposa, es probable que notes una diferencia en su semblante y en la forma en que responde. Será obvio que ese es su lenguaje del amor primario. Tercero, cambia tu lenguaje del amor con la edad. Creo que nuestro lenguaje primario del amor tiende a quedarse con nosotros para toda la vida.
Es como muchos otros rasgos de la personalidad que se desarrollan temprano y se mantienen constante. Por ejemplo, es probable que una persona muy organizada fuera organizada en la niñez. Una persona que es más tranquila y relajada quizás tuviera esos rasgos desde la niñez. Esto es cierto en numerosos rasgos de personalidad. Sin embargo, existen ciertas situaciones en la vida que hacen que los otros lenguajes del amor sean muy atractivos. Por ejemplo, tu lenguaje primario del amor quizás sea palabras de afirmación. Pero si trabajas en dos empleos, los actos de servicio de tu esposa pueden llegar a ser atractivos en extremo para ti. Si solo te da palabras de afirmación y no se ofrece ayudarte con las responsabilidades domésticas, es posible que comiences a pensar, estoy cansada de escucharte decir te amo cuando nunca mueves un dedo para ayudarme. Durante esos años, tal vez parezca que los actos de servicio se han convertido en tu lenguaje primario del amor. No obstante, si terminan las palabras de afirmación de tu esposa, enseguida te darás de cuenta de que éstas siguen siendo tu lenguaje primario del amor. Si experimentas la muerte de un padre o un amigo cercano, aunque tu lenguaje del amor no sea el toque físico, un abrazo prolongado de tu cónyuge puede ser la cosa más significativa para ti en ese momento. Hay algo en todo esto que sucede en medio del dolor que comunica que nos ama. Aunque el toque físico no sea tu lenguaje primario del amor, puede ser muy significativo en ciertas ocasiones. Cuarto, ¿da resultados el concepto de los 5 lenguajes del amor en los niños? Por supuesto que sí. Dentro de cada niño hay un tanque del amor emocional. Si los niños sienten que sus padres les aman, se desarrollarán con normalidad. En cambio, si sus tanques del amor están vacíos, crecerán con muchas luchas internas. Es probable que durante la adolescencia busquen amor, a menudo en los lugares equivocados. Por eso es muy importante que los padres aprendan a amar a los niños de manera eficaz. Hace algún tiempo me asocié con el psiquiatra Ross Campbell para escribir Los 5 lenguajes del amor de los niños. El libro está escrito para los padres y se diseñó para ayudarlos a descubrir el lenguaje primario del amor de su hijo. Además, analiza cómo el lenguaje del amor interactúa con el enojo, el aprendizaje y la disciplina del niño. Uno de los puntos que aportamos en el libro es que los niños necesitan aprender la manera de recibir y dar amor en los 5 lenguajes. Esto genera un adulto saludable en lo emocional. Por lo tanto, los padres les anima a darles grandes dosis del lenguaje primario del amor del niño, rociado con los otros 4 con regularidad. Cuando los niños reciben amor en los 5 lenguajes, a la larga aprenderán cómo dar amor en los 5 lenguajes. Quinto, cambian los lenguajes del amor de los niños cuando llegan a la adolescencia. Un padre dijo, leí los 5 lenguajes del amor de los niños y me ayudó de veras en la crianza de nuestros hijos. Sin embargo, ahora nuestro hijo es adolescente. Estamos haciendo las mismas cosas que siempre hemos hecho, pero tal parece que no da resultado. Me pregunto si ha cambiado su lenguaje del amor. No creo que el lenguaje del amor del niño cambie a los 13 años de edad. Sin embargo, debes de aprender nuevas maneras de hablar el lenguaje primario del amor del hijo. Todo lo que hiciste en el pasado, el adolescente lo considera infantil y no quiere tener nada que ver con eso. Si el lenguaje del amor del adolescente es toque físico y lo has estado abrazando y besando en la mejilla, quizás te aparte y te diga, déjame en paz. Eso no significa que no necesite el toque físico. Quiere decir que esos toques en particular los considera infantiles. Ahora debes de hablar del toque físico en dialectos más adultos, tales como un codazo por el costado, un puño en el hombro, una palmadita por la espalda, o puedes luchar con tu hijo adolescente en el suelo. Esos toques comunicarán tu amor a un adolescente. La peor cosa que puedes hacerle a un adolescente cuyo lenguaje del amor es el toque físico es distanciarte cuando te dice no me toques. Para más información relacionada con los adolescentes, lee los 5 lenguajes del amor de los jóvenes. Sexto, ¿qué tal si el lenguaje primario del amor de tu cónyuge es difícil para ti? No crecí en una familia de alto toqueteo y ahora descubrí que el lenguaje del amor de mi cónyuge es el toque físico. Es muy difícil para mí iniciarlo. La buena noticia es que los 5 lenguajes del amor se pueden aprender. Es cierto que casi todos nosotros crecimos hablando solo 1 o 2 de estos lenguajes del amor. Estos vendrán con naturalidad a nosotros y será bastante fáciles. Los otros hay que aprenderlos. Como en todas las situaciones de aprendizaje, los pequeños pasos conducen a grandes ganancias. Si el toque físico es el lenguaje de tu esposa y tú no eres por naturaleza dado al toque, comienza con pequeñas cosas, tales como ponerle la mano en el hombro mientras le sirves una taza de café o darle una palmadita amorosa en el hombro mientras caminan. Esos pequeños toques empezarán a romper la barrera. El próximo toque será más fácil, con cada vez que la toques. Puedes llegar a dominar el lenguaje del toque físico.
Lo mismo es cierto con los otros lenguajes. Si no eres una persona de palabras de afirmación y descubre que el lenguaje de tu esposa es palabras de afirmación, haz una lista de las declaraciones que escuches de otras personas o que leas o escuches en los medios. Párate delante de un espejo, lee la lista hasta que te sientas más cómodo escuchándote decir esas palabras. A continuación, escoge una de las declaraciones, entra al dormitorio y dísela a tu esposa. Cada vez que afirmes te será más fácil. No solo tu esposa se sentirá bien con el cambio de tu comportamiento, sino que tú también te sentirás bien contigo mismo, porque sabes que expresas su lenguaje del amor con eficiencia. 7. Algunos lenguajes del amor se encuentran más entre las mujeres y otros entre los hombres. Nunca he hecho la investigación al fin de descubrir si los lenguajes del amor tienen inclinación de género. Quizás sea cierto que más hombres tengan el toque físico y las palabras de afirmación como sus lenguajes del amor, y más mujeres tengan tiempo de calidad y regalos. Sin embargo, no sé si eso es exacto desde el punto de vista estadístico. Prefiero lidiar con los lenguajes del amor como de género neutro. Sé que cualquiera de los 5 lenguajes del amor puede ser el primario de un hombre o de una mujer. Lo importante en el matrimonio es que descubras el lenguaje del amor primario y secundario de tu cónyuge y que los hables con regularidad. Si lo haces, crearás un clima emocional saludable para la madurez conyugal. 8. ¿Cómo descubrió los 5 lenguajes del amor? Durante años ayudé a parejas en la oficina de consejería para descubrir lo que deseaba su cónyuge a fin de sentirse amado. Con el tiempo empecé a ver un patrón en sus respuestas. Descubrí que lo que hace una persona se sienta amada no necesariamente hace que la otra se sienta amada. Leí las notas que había hecho y me pregunté, cuando alguien se sentaba en mi oficina y me decía, siento que mi cónyuge no me ama, ¿qué deseaba? Las respuestas se agrupaban en 5 categorías. Más adelante los llamé los 5 lenguajes del amor. Comencé a hablar de estos lenguajes en talleres y grupos de estudio. Cuando lo hacía, veía que las luces se encendían para las parejas que de repente se daban de cuenta del por qué se habían perdido el uno al otro de manera emocional. Cuando descubrían y hablaban entre sí el lenguaje primario del amor, el clima emocional de su matrimonio cambiaba de forma radical. Decidí escribir un libro en el que hablaría del concepto con la esperanza de influir en otras parejas que nunca tendría la oportunidad de conocer en persona. Ahora que el libro se ha vendido más de 10.000 millones de ejemplares en inglés y se ha traducido en 50 idiomas alrededor del mundo, mis esfuerzos han sido más que recompensados. 9. Los lenguajes del amor no resultados en otras culturas. Dado que mi formación académica es la antropología, esta fue mi pregunta cuando la editorial en español vino primero y me pidió permiso para traducir y publicar el libro en español. En un inicio dije, no sé si el concepto de resultado en español. Lo descubrí en el ámbito anglosajón. El editor dijo, leímos el libro y hay resultados en español. Después llegaron las ediciones en francés, alemán, holandés y muchas más. En casi cada cultura, el libro se ha convertido en un superventa de la editorial. Esto me lleva a creer que las 5 maneras fundamentales para expresar amor son universales. Sin embargo, los dialectos en los que se hablan esos lenguajes diferirán de cultura a cultura. Por ejemplo, la clase de toques que son apropiados en una cultura quizás no lo sea en la otra cultura. Los actos de servicio que se hablan en una cultura tal vez no se hablen en otra cultura. No obstante, cuando se hacen esas adaptaciones culturales, el concepto de los 5 lenguajes del amor tendrá un profundo impacto en las parejas de esa cultura. Hasta aquí vamos a dejar esta sección de preguntas frecuentes porque son varias y ya se nos haría muy extenso. La promesa es, en promedio, unos 20 minutos de lectura. Cuando me extiendo más es para no dejar un capítulo inconcluso y que faltan pocos minutos. Pero se nos iría otro capítulo prácticamente, otra jornada de lectura. Así que vamos a dejar por acá y mañana continuamos con preguntas frecuentes y terminamos este espectacular libro. Gracias por haber leído conmigo, ha sido para mí un placer leer para ti. Recuerda suscribirte, darle me gusta si ese contenido ha resonado contigo y activar las notificaciones para que no te pierdas ni un solo día. Ya lo coronamos. Chao, chao.